Hola chicos, en este video vamos a plantear el modelo matemático para un tanque no adiabático, es decir, que va a perder temperatura con los alrededores. Entonces se desea obtener un modelo matemático que relacione las variables de entrada y la temperatura de corriente de salida al final del sistema. Es decir, acá se tiene una corriente de entrada y una de salida. Y se necesitan unas hipótesis pues para facilitar el planteamiento de este modelo matemático. Por ejemplo, en las hipótesis vamos a decir que va a haber un mezclado ideal a partir de este agitador que hay acá dentro del tanque. También que las variaciones de la densidad y el calor específico no van a ser significativas respecto a la temperatura. Es decir, los cambios de temperatura no van a generar tampoco un cambio en el valor de la densidad ni el calor específico. Además de que el tanque es delgado para que haya una pérdida de energía con los alrededores y vamos a suponer que la temperatura de los alrededores T sub S va a ser inferior a la que se encuentra del todo en tanque. Ahora lo que se debe hacer es plantear las variables de entrada y de salida de todo el sistema. Como sabemos, las variables de entrada las identificamos pues porque varían respecto al tiempo, van acompañados de una t. Como podemos ver en la figura, las variables de entrada serían en este caso t sub i y t sub s, y las variables de salida serían nuestra temperatura final. Entonces, de entrada serían temperatura inicial y t sub s, y de salida sería nuestra temperatura final. Listo. Después de identificar las variables, vamos a empezar por generar ecuaciones para tratar de encontrar nuestra variable de salida. Nuestro objetivo es encontrar esta variable, esta incógnita, y deshacernos de incógnitas que vayamos encontrando al plantear el modelo. Es decir, que al plantear ecuaciones se pueden ir generando más incógnitas, y pues estas incógnitas las identificamos porque van acompañadas de una t y no son variables de entrada, es decir, varían respecto al tiempo y no están incluidas dentro de nuestras variables de entrada acá. Ahora empezaremos por plantear un balance de energía para el tanque, es decir, planteamos las energías que entran y salen del sistema y luego las igualamos como aplicando la ley termodinámica. Entonces el balance de energía sería el siguiente. Bueno, vamos. Balance de energía. El balance de energía sería el siguiente. Es el producto de la densidad por el calor específico por la temperatura inicial, que varía respecto al tiempo, por el flujo. Y esto es igual, es decir, corriente de entrada igual a corrientes de salida, es igual al producto, nuevamente, de la densidad por el calor específico por la temperatura final por el flujo. Más, ahora vamos a aplicar lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Es decir, la pérdida de energía con los alrededores representada por la diferencia de las temperaturas. Entonces, el coeficiente global de transferencia de energía por el área por el producto de la diferencia de temperaturas, es decir, la temperatura final menos la temperatura de los alrededores, y ahora
sumamos la pérdida de energía a través del tanque, que sería igual al producto nuevamente de la densidad por el calor específico por el volumen del tanque, por la derivada respecto al tiempo por la temperatura final. Entonces, al ver nuestro balance de energía, podemos ver que hemos encontrado nuestra temperatura final. En nuestra figura pues se puede ver que está entrando una corriente a cierta temperatura. Para este caso la variable T sub S no es una variable de salida porque no es nuestro objetivo encontrarla. Nuestro objetivo de encontrar es la temperatura final que encontramos en esta corriente. Pero igualmente el tanque va a perder energía con los alrededores. Entonces lo vamos a asignar como una variable de entrada. Y este sería el balance de energía. Como podemos ver, tenemos una sola ecuación y también tenemos una sola incógnita, que es la temperatura final. Pero como está señalada en la salida, en nuestras variables de salida, pues hemos terminado de plantear nuestro ejercicio. Ahora, como dijimos que las variables y las incógnitas se identifican porque varían respecto al tiempo, es decir, van acompañadas de una t, vamos a ver en nuestro planteamiento que hay. Podemos ver que está la temperatura inicial, pero como la temperatura inicial ya está planteada en la entrada, no se cuenta como incógnita, y lo mismo encontramos a T sub S, está en las variables de entrada, tampoco lo encontramos como incógnita. La única que contaría como incógnita en este caso sería nuestra variable de salida, porque es la que queremos encontrar y es nuestro objetivo. Entonces tenemos una incógnita y una ecuación que sería el balance de energía del tanque. Por lo tanto, nuestro ejercicio ha terminado. Gracias.